Dice la palabra del Señor en el Salmo 96. Ya todos la tenemos. Salmo 96 dice, el verso 1: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor canten, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Amén. Dispongámonos entonces para orar y para iniciar este tiempo. Amado Señor, gracias por permitirnos estar acá como iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos la vida, estar en unidad, compartir en unidad, alabarte en unidad. Venimos delante de ti, nos presentamos como estamos. No sé si veníamos corriendo, estresados, alegres, tristes, desanimados, un tanto animados, esperanzados en ti, o desesperanzados, enfermos, sanos. Bendito sea, Señor, nos presentamos delante de ti como estamos. Tú más que nadie sabes, Señor, cómo estamos. Y te damos muchas gracias, Señor, porque a lo largo de esta palabra, de este Salmo 96, desde los versos 1 al 4, podemos identificar que tú eres un Dios tan santo, Señor. Ese 3 veces santo que nos habla tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo que contiene es santo. No hay mancha en ti. Y asimismo viniste a este mundo y te encarnaste como hombre, con las necesidades de nosotros, tentado en todo, pero nunca caíste, dice tu palabra, y nosotros lo creemos. Invocamos tu nombre. Te damos muchas gracias porque podemos recurrir a ti. Gracias por esa santidad que nos muestras, por ese atributo a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de ello dirijas y recibas nuestra adoración en comunidad. Gracias por estos hermanos hermosos de la alabanza que se preparan para estar acá dirigiendo. Pero ayúdanos y danos la convicción a todos como iglesia que estamos sentaditos ahí, a alabarte como iglesia, a disfrutarte, Señor. Ese es el lugar donde nosotros debemos de estar, alabando a un Dios vivo y real. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das como iglesia de ello. Te bendecimos y te damos muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.
que todas las hermanas, todos los hermanos cantemos. Las mujeres siguen la letra en amarillo, los hombres la de blanco, para que todos juntos formemos un gran coro. Eres el Señor Todas las hermanas. de la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios. Eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro Redentor. Todos juntos. Jesús, te alabo, vives por cielos divinos. Yo te amo, te adoro, si me postro ante tus pies, príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Vamos a alabar a nuestro Señor esta mañana. Vamos a decir que Él es poderoso como el león, pero también es manso y humilde, como una oveja, como un cordero, que fue inmolado por nosotros, por nuestra salvación. Así que vamos a cantar todos: ¿quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Si tú estás acá esta mañana es porque quieres algo de Él y tienes agradecimiento en tu corazón. Entonces díselo con esta palabra: ¿quién como tú? ¿Quién como el Señor? Decláralo al mundo, decláralo a tus hermanos. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Palmas. Él viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Abrir las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. Él es el Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder
Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Padre bueno, hemos declarado ahora con nuestras voces que no hay otro como tú, Dios fuerte, Cordero inmolado por nuestros pecados. Señor, hoy delante de ti queremos confesar que no siempre vivimos conforme a lo que decimos, a lo que creemos, Señor. Confesamos que muchas veces nuestra adoración ha sido superficial, que nuestra adoración ha sido de manera rutinaria, que nuestra adoración, Señor, no ha sido con vestiduras santas, sino con corazones distraídos, Señor, sin el temor reverente que solo tú mereces. Confesamos, Señor, que no temblamos ante tu presencia, Señor, que hemos nosotros mismos intentado llevar las cargas, olvidando que tú eres el que reinas, que tú eres el soberano, que no hemos vivido, Señor, con el temor reverente que sabemos que solo tú mereces. Bendito Dios, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escudriña nuestro corazón. Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, si confesamos nuestros pecados. Y esta tarde confesamos, Señor, que pocas veces cantamos alabanzas a tu nombre, que pocas veces proclamamos tu salvación a otros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos rendimos a ti, bendita Trinidad, y a ti te adoramos, y a ti te bendecimos, Señor. Bendito seas, Dios eterno. Queremos declarar el Dios en quien creemos. Mi Dios y Padre eterno. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, Tu Espíritu intervino. tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Exaltamos, Señor, tu nombre hoy. Gracias, Padre, por amarnos con ese amor eterno al enviar a tu Hijo. Gracias, Hijo, que te entregaste todo por completo por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, que habitas en medio nuestro. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz que entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti.
Rey Jesús. Te adoramos. Piensa por un momento en tu necesidad. Todos, o quizá muchos, llegamos con alguna necesidad puntual o en particular en nuestra vida. Quizá alguna situación que nos aflige, que nos agobia. Yo quiero animarte a poner esa necesidad y verla a través de lo que estamos cantando esta mañana. A la luz de las verdades del Evangelio, verdades gloriosas que nos recuerdan en dónde ha sido puesta nuestra confianza. Este es nuestro Dios, el Dios que adoramos, el Dios que exaltamos, el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que ha prometido para nosotros esta riqueza inmensa de llevarnos a su gloria. Y como hemos cantado hace un momento, cuando podemos ver lo terrenal a la luz de esas verdades, entonces pierden valor. Porque qué dicha hay para aquellos que pueden ver a Dios como su Señor y confiar y depender en Él. Así como nos dice el Salmo 96, verso 4, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Padre, estamos delante de ti esta mañana como tu iglesia, reunidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos convoca, que nos llama, que nos permite ser llamados tus hijos y así ser parte de esta familia, para traer nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras realidades personales. Aquí están delante de ti, Señor. Ayúdanos a leer nuestras realidades a la luz de tu palabra. Quizá esta ha sido una semana difícil para algunos de nosotros, por alguna razón puntual. Quizá llegamos aquí agobiados y cansados. Quizá llegamos a este lugar diciendo: ayúdame, Señor, porque no sé qué más hacer. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo, Señor, que nos dirigimos a ti con la confianza que nos da el ser tus hijos y gozar de esta gran bendición al poder acercarnos con toda libertad. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a aquellos que están sufriendo, pasando tiempos de dificultad. Sé ánimo, Señor, sé fortaleza, sé aliento. Para aquellos que están agotados, levanta sus fuerzas, Padre, por favor. Oramos por los hermanos y amigos que han puesto necesidades en nuestro chat de oración esta semana. Te pedimos que intervengas con tu poder y con tu misericordia. Para aquellos que son tus hijos, pedimos y rogamos que tú los fortalezcas, Señor, por favor. No permitas que su pie se resbale. Y cuando hay duda y temor, ven tú, Señor, para disiparlo y para que podamos verte a ti más claramente. Y para aquellos que no te conocen, pedimos que uses cada situación adversa para que se conviertan en instrumentos, en formas en las que tú atraes y llamas a los tuyos. Así como iglesia confesamos que tú eres nuestro Dios y que mientras caminamos en este mundo al que nos enfrentamos con diferentes situaciones, podemos decir: ponemos nuestra mirada en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que tú eres el que nos sostiene, que nos afirma, que nos alienta, que no es por nosotros, sino es por ti que podemos perseverar. Así que ayúdanos, Señor, porque esto que estamos cantando es una oración, ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, hoy y siempre, Señor, por favor. El pueblo sigue adorando y seguimos cantando al Señor, que Él nos ayude a poner nuestra mirada solamente en Él. Mis ojos pongo en ti, Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te
anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Así es, Señor, ayúdanos esta semana que inicia a poner nuestra mirada en ti. Guárdanos de colocarla en otras personas, en cosas, Señor. Que nuestra esperanza solamente seas tú. Así lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Damos gracias al Señor por este tiempo de cantarnos unos a otros y recordarnos estas verdades tan preciosas que sostienen y afirman nuestra fe. Bien, los chicos que están aquí, bueno, antes vamos a orar por nuestro tiempo de ofrendas y diezmos. Aquí en la pantalla va a aparecer el QR si tú haces esta entrega de tus ofrendas a través de la virtualidad. Si lo haces de manera física, aquí están las urnas y los sobres donde puedes hacerlo quizá al finalizar el servicio, pero este es un momento para recordar con gratitud las muchas maneras en las que Dios nos bendice y nos da sin nosotros merecerlo. Así que cantemos juntos mientras hacemos. Sabemos que muchos lo hacen en semana, pero tengamos este momento de adoración y de gratitud. Todo lo que necesitamos Siempre viene de tu mano, eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanzas, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Cuán grande es tu fidelidad, con gozo que cantamos Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oremos. Padre, gracias por ser tan fiel con nosotros. Quizá todos podemos recordar de alguna manera en la que tú has sido tan fiel esta semana. Quizás son hechos que nos han sorprendido, quizá otros que pasamos desapercibidos, pero que ahí está tu bondad y tu fidelidad. Gracias por ser tan bueno y tan generoso con nosotros, que no lo merecemos, pero que aún así tú tienes a bien extender tu mano para proveer y para dar, conforme a tu soberanía, conforme a tus planes, Señor. Así que queremos entregar esto como una ofrenda de gratitud al Dios que nos da, al Dios que nos otorga, para reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti, que todo es tuyo, que nosotros nos debemos a ti completamente, que tú nos has entregado lo más valioso, que es a tu Hijo Jesucristo, que en Él tenemos este regalo de la salvación y de la vida eterna, y que lo único que podemos hacer nosotros es responder en adoración y en gratitud. Así que entregamos esto, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice estos recursos que sean usados para la gloria tuya, Señor, guiados por ti, y que así podamos seguir confesando que dependemos en todo tiempo
de tu provisión y tu generosidad. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ahora sí, los chicos que están aquí, los niños, por favor, y los adolescentes, vayan a su reunión de Redil Junior. Los chicos que están en la adolescencia, en el estudio de bachilleres, pueden salir también. Que el Señor sea hablándoles a estos pequeños, a estos jóvenes, a través de la palabra, a través de la comunión y el compañerismo con otros. Bueno, mientras ellos salen, por favor, déjennos saber si hay alguien que está aquí por primera vez. Si estás visitándonos por alguna razón y puedes levantar tu mano y dejarnos saber que estás acá, bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más está con nosotros por acá por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ahí tenemos un grupo interesante. Bienvenidos, qué bueno. Por este lado, ¿hay alguien que esté visitándonos por primera vez de pronto? ¿No? ¿Allá? Bienvenida. Bueno, nos alegra, bienvenida, bienvenida. Nos alegra muchísimo que estén con nosotros. Es un placer tenerles acá. Y bueno, les recibimos con este aplauso cariñoso. Vamos a pedirles, por favor, que al final de la reunión nos regalen 5 minuticos. Queremos darles un regalito y queremos darles una bienvenida un poco más cercana. Así que estén muy atentos al final de la celebración para que reciban indicaciones y puedan ir a un lugar especial que hemos preparado para ustedes. Bueno, pongámonos en pie, hermanos, por favor, y amigos, saludémonos unos a otros. Esta es una gran oportunidad para darnos un abracito, darnos la mano, conocernos si no conoces a las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo están, hermanos? Parece que faltaron algunos hermanos hoy, no. Yo creo que dijeron, ya fuimos a Muestra Cristo, ya por esta semana quedó bien de iglesia. Sí, aunque tenemos unos visitantes también que vinieron por la misma razón, Muestra Cristo. Bueno, hermanos queridos, vamos a dar una repasada a nuestras 2 preguntas del catecismo de esta semana, ¿sí? Recuerden que siempre damos una repasadita el domingo a las preguntas en las que vimos martes y jueves en el devocional en casa y les damos una repasadita aquí juntos. Es la pregunta 105 y la 106 hoy. Entonces vamos a hacerlo como lo hacemos habitualmente. Le damos la respuesta junticos como en un coro. Esta es la pregunta 105, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Entonces respondamos juntos, 1, 2, 3. La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo por cosas que sean conforme a su voluntad en el nombre de Cristo, creyendo junto con la confesión de nuestros pecados y el agradecido reconocimiento de sus misericordias. Miren pues qué definición de la oración. Ahí están las citas bíblicas para profundizar, meditar. Y la pregunta 106, ¿qué regla ha dado Dios para que tengamos dirección en la oración? Y contestemos pues juntos, 1, 2, 3. Toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial de dirección es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos, comúnmente llamada la oración del Señor. Ahí está pues, hermanos, miren qué cosa tan importante la oración, que le demos lugar, y también de eso nos van a hablar hoy en la predicación. Bueno, tengo 2 anuncios, poquitos anuncios hoy sí están poquitos en serio. Hay un videíto acerca de la academia, vamos a tener este videíto acerca de
de la academia. Vamos a ver si estamos listos, póngale cuidado por favor. Este miércoles es muy importante porque vamos a empezar la segunda temporada de la Academia Bíblica con 4 cursos. A mí la verdad me gustaría que toda la iglesia se inscriba en alguno de esos cursos. Nada más es un esfuerzo por 6 semanas. 6 semanas para tomar uno de estos cursos, el Evangelio en la vida, muy adecuado para personas que están llegando, que aunque llevan un tiempo todavía quieren entender mejor de qué se trata el Evangelio. La adoración en la iglesia, algunos siempre venimos el domingo porque es el domingo y porque es la escuela dominical y porque hacemos esas oraciones, cantamos así, y porque el lugar de la predicación tan relevante, ¿qué tiene que ver eso? Entenderlo mejor. Entonces este es otro curso. El cuidado y apoyo mutuo en la iglesia es como aconsejarnos, ayudarnos unos a otros, es una expresión hermosa de la iglesia. Y la teología bíblica de la soltería, que aclaramos, el curso no es solo para los solteros, es para casados que pueden acompañar y quieren acompañar a los solteros también, pero vamos a hablar de lo que significa una soltería para la gloria del Señor. Entonces aquí hay un videito, adelante, adelante hermanos. Desde el 16 de octubre hasta el 27 de noviembre, te invitamos a sumarte a uno de los 4 cursos diseñados para edificar tu vida espiritual. Descubre el Evangelio en la vida, un curso que profundiza en cómo vivir de manera coherente con el Evangelio, porque el Evangelio es más que un mensaje, es un estilo de vida. En la adoración en la iglesia exploramos la liturgia y cómo cada detalle de nuestro culto tiene un propósito profundo. Aprende cómo cuidar y acompañar a los demás con cuidado y apoyo mutuo en la iglesia. Y para todos, solteros y casados, Teología Bíblica de la Soltería te mostrará cómo disfrutar y entender esta etapa de la vida a la luz de las Escrituras. Inicia el miércoles 16 de octubre a las 6:45 p.m. Aporte 20.000 pesos. Inscríbete ahora y sigue creciendo en comunidad. Muy bien, ahí está pues la Academia Bíblica. En el mismo horario de la Academia Bíblica vamos a tener un curso para explicar acerca del bautismo. Si usted es un creyente que no ha dado este paso del bautismo bíblicamente, pues puede participar en estas clases que arrancan también este miércoles y que van a terminar también en noviembre. Así es que pues este es un buen momento para los que no han confesado públicamente su fe mediante el bautismo, pueden participar en este curso que será también a la misma hora de la Academia Bíblica. La mala noticia es que no podrá participar en los dos a la vez, pero es un buen momento para participar en el curso de bautismo si no lo ha hecho. Una cosita más, cada mes y medio, 2, estamos haciendo un desayuno con los hombres y es este próximo sábado. Entonces le vamos a pedir a las hermanas que ese día no le hagan desayuno a los hombres, que los envíen para la iglesia este sábado, porque vamos a compartir aquí un tiempo, digamos, además del desayuno, es un tiempo en la palabra, en el compañerismo entre hombres, nos hace falta mucho eso, nos ayuda mucho. Eso es este sábado, hay que inscribirse pues para poder tener listos los desayunos y pueden hacerlo ahí en Inforredil o puede hacerlo con este código QR, inscribirlo y enviarlo a este número. Esto está rodando por ahí en las redes sociales de la iglesia también. Así es que mucho ánimo, esta semana regresan las actividades normales de semana que las suspendimos por Muestra a Cristo, pero tenemos nuestra reunión del miércoles, las hermanas, el viernes, los jóvenes a las 7, todos los jóvenes vengan a las 7 y también tenemos nuestro tiempo de oración. Bueno, vamos a tener el desayuno con hombres, así es que ahí participamos en la oración el sábado. No más, ¿cierto? No hay más anuncios ya. Voy a presentarles, a invitar al pastor Juan Sánchez. Ya les habíamos dicho que íbamos a tener hoy un predicador, uno de los predicadores de Muestra a Cristo, y
el hermano Juan, que ha estado en todo Muestra Cristo, es el representante ahí constante de Muestra Cristo. Entonces, venga por favor, pastor, y oramos aquí. Nuestro querido hermano y amigo Juan Sánchez es pastor de una iglesia bautista en Texas y tiene muchas mujeres, 5 hijas, nietas. Bueno, ahorita les va a hablar un poco más, nuestro hermano Juan Sánchez sobre él y su ministerio. Bueno, oramos al Señor por la palabra del Señor esta mañana. Dios, te damos tantas gracias por reunirnos como la iglesia local para adorarte hoy, también para escuchar la palabra. Oramos, Señor, que seamos hoy animados por ella, alentados por ella, y quizá también necesitamos ser atraídos de nuevo a la fe y a la convicción de nuestro propio pecado y a la necesidad de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel y nunca nos dejas sin tu palabra. Ves nuestra necesidad y siempre nos hablas y nos enseñas y nos guías, y te pedimos que sea así hoy también a través de nuestro querido hermano, que tú le uses enormemente para edificar y para bendecir a esta iglesia hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en Muestra Cristo recibían a los predicadores con aplausos. Buen día. Es un placer estar con ustedes. Saludos de la Iglesia Bautista High Point en Austin, Texas, que terminaron hace como 20 minutos. Estamos en la misma hora. Y saludos de la iglesia, de los ancianos, y saludos de mi esposa Janine. Es un nombre un poco difícil, es americana, y cuando yo la conocí éramos estudiantes de música en la Universidad de Florida, en una clase de teoría de música, y no sé si cuántos de ustedes son solteros o esperan casarse. Cuando yo era soltero, yo necesitaba la clase de teología bíblica de soltería. Yo, cuando soltero, tenía en mi mente una lista de todo de lo que yo quería en una mujer. Y Janine era todo lo que yo no quería en una mujer. Y es interesante porque estábamos en la misma clase. Entonces almorzábamos cada día después de la clase y nos hicimos amigos, y de esa amistad el Señor trajo el amor. Pero fue interesante porque yo estaba buscando para algo diferente. Yo pienso que hay algunas personas, por lo menos, y si no aquí en los Estados Unidos, que buscan iglesias de la misma manera, que tienen una lista en mente de lo que ellos quieren de la iglesia, y tienen esa lista de los requisitos para ellos unirse a esa iglesia. Pero yo creo como yo era, es una lista equivocada. Porque hay personas que están buscando una iglesia con una música bien buena, o con un ministerio infantil, o un ministerio de jóvenes, o un grupo largo de solteros. Pero yo quiero promover la idea que lo que debemos buscar es Cristo Jesús. Y la tentación como pastor y como pastores es tratar de averiguar esa lista en la mente del pueblo, para ver si quieren esto, lo vamos a hacer para atraerlos a la iglesia. Y la advertencia es que con lo que los atraemos, a eso es lo que los ganamos. Si lo atraemos con música, lo hemos ganado a música, pero no a Cristo. Si los atraemos con un ministerio infantil o juvenil o lo que sea, los hemos ganado a esos ministerios, pero no a Cristo. Ahora, no es decir que esos ministerios no son importantes, pero es que no son Jesús. Y
yo quiero argumentar de Hechos capítulo 2, 36 a 47. Yo quiero argumentar que lo que Jesús está edificando en su iglesia es una comunidad convincente. Es una comunidad que cuando vivimos como iglesia, hermanos y hermanas, eso va a traer el pueblo a averiguar por qué ellos se aman de esa manera, por qué ellos creen esas cosas y por qué ellos están dedicados a Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no tengo nada nuevo de decir. Lo único que yo quiero hacer es animarlos ustedes que permanezcan en lo que ya saben, que permanezcan, que se queden dedicados a Cristo Jesús. Y ese es mi argumento, que si permanecemos dedicados a Cristo Jesús, vamos a ser una comunidad convincente que atrae el mundo a Cristo Jesús. No a nosotros, pero a Cristo Jesús. Y comenzamos aquí en Hechos 2 para dar un poquito de contexto. Si se recuerdan, en Hechos capítulo 2, Cristo ya ha derramado su espíritu y los apóstoles están hablando de una manera en lenguas, o por lo menos se escuchan sus idiomas. Hay judíos del alrededor del mundo. Y esos judíos no todos hablaban hebreo, hablaban sus mismos lenguajes. Y ahí están en Jerusalén, que han venido para la fiesta de Pentecostés. Pero yo pienso que hay algunos de ellos, no sé qué cantidad, algunos de ellos que llegaron anterior para el día de la Pascua. La fiesta de la Pascua, por lo menos. Y yo pienso que aquellos que llegaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, algunos de ellos fueron los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí se han quedado desde la crucifixión de Cristo, se han quedado hasta Pentecostés, y ahora escuchan estos hombres hablando en los idiomas de ellos mismos. Y están pensando, están borrachos. Y Pedro dice, no estamos borrachos. Y él empieza a explicar. El primer sermón cristiano en el Nuevo Testamento es en Hechos 2. ¿Y qué es lo que Pedro predica? A Cristo Jesús. La vida de Cristo, que Él murió por los pecados en la cruz, fue sepultado, resucitado y exaltado a la diestra del Padre Celestial. Y ahora estamos en el versículo 36 y dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, él está hablando a judíos, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Increíble, ¿verdad? Versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es la promesa? La promesa era la promesa del Espíritu Santo. La promesa era la promesa para Israel que Dios iba a enviar un Mesías, un ungido que va a reinar sobre Israel y él va a restaurar Israel a través de un nuevo pacto. Y este Mesías iba a venir a restaurar Israel y las promesas del nuevo pacto eran que todos iban a recibir un nuevo corazón, todos iban a recibir perdón de pecados y todos iban a recibir
el Espíritu Santo morando entre ellos. Esa es la manera que Jesús está edificando su comunidad convincente. Fíjense lo que está pasando aquí, en el versículo 37. Fueron conmovidos profundamente. En el lenguaje original, eso explica que fueron tocados en el corazón. Interesante, ¿no? Porque una de las promesas del nuevo pacto es que van a tener un nuevo corazón. Aquí vemos cómo Jesús está salvando y edificando su iglesia. Un nuevo corazón. Y entonces el arrepentimiento, y dijo, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Una de las promesas del nuevo pacto. Y recibirán el don del Espíritu Santo, esta promesa. Aquí vemos que Jesús está edificando su iglesia, Él está restaurando Israel a través de un nuevo pacto. Y aquí el enfoque del mensaje es Jesús, que ustedes crucificaron. Y entonces, fíjense cómo responde en versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínate estar ahí en ese día. 3,000 personas en un lugar confesando a Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados. Imagínense, algo increíble, ¿no? Si tú eres cristiano, Jesús te salvó de la misma manera. Porque la salvación es un milagro, ¿verdad? Alguien te compartió el Evangelio. De la misma manera que Pedro compartió el Evangelio con los judíos, los miles que estaban ahí, alguien compartió el Evangelio contigo. El Espíritu Santo tocó tu corazón. Te conmovió profundamente. Te abrió los ojos. Viste tus pecados y te arrepentiste. Recibiste la palabra que habla acerca de Cristo Jesús. Y si seguiste en obediencia, te bautizaste. El bautismo no salva, pero el bautismo es una pintura de salvación. Es una pintura que, creyendo en Cristo, somos unidos con Cristo en su vida, en su muerte, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo a una vida nueva. Interesantemente, también el bautismo es una imagen de las promesas del nuevo pacto. Nada más que aquellos que tienen un nuevo corazón deben ser bautizados. El agua significa el lavamiento de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y también el agua representa el Espíritu Santo, que somos bautizados en el Espíritu Santo. Y si tú eres cristiano, tú viniste a Cristo de la misma vez. Y esa es mi sugerencia. Queden dedicados a Cristo Jesús. Permanezcan dedicados a este Cristo Jesús que te salvó. Porque en mi experiencia, muchas veces lo que pasa es que sabemos que Él nos salvó y entonces después de años como que estamos aburridos de la gracia de Dios. No nos sorprende ya. Presumimos la gracia de Dios, ¿verdad? Yo conocí al Señor a los 17 años. Unas semanas después de confesar a Cristo, yo fui a entrenamiento con la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Mi familia en California, en Florida, en los Estados Unidos, y el entrenamiento en California. Yo estaba solo, pero yo tenía una Biblia. Y yo leía y leía y leía esa Biblia. Mi familia era católica. Yo fui la primera persona en mi familia que confesé a Cristo.
Yo tuve que comprar mi Biblia, nadie me compró la Biblia. Yo compré la Biblia y mi Biblia tenía unas páginas atrás con líneas. Y yo, ignorante, no sabía nada más que lo que estaba leyendo. Y yo escribía mis oraciones. Yo todavía tengo esa Biblia en mi estudio y la saco a veces y yo miro a mis oraciones. Y entonces, ¿sabes lo que yo pienso? Wow. Juan, tú amabas a Cristo de una manera increíble. Wow. Juan, tú dependías de Cristo en todo. Wow. ¿Qué le pasó a ese Juan? Que hay veces que ha perdido su primer amor. Hermanos y hermanas, tenemos que permanecer dedicados en Cristo. Ahora, ¿cómo permanecemos dedicados en Cristo? Aquí yo veo 3 cosas que tenemos que ser dedicados y permanecer en ellas. Número 1, para permanecer dedicado a Cristo, tenemos que permanecer dedicado a sus palabras. A sus palabras. Eso es lo que vemos aquí en el versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora es posible que tú estás preguntando en tu mente, pero Juan, ahí no dice nada de Jesús, ahí dice que se dedicaron a las palabras de los apóstoles. Pero ¿qué creen ustedes? Son las palabras de los apóstoles. ¿De dónde vinieron las palabras de los apóstoles? De Jesús. Ellos vivieron con Jesús, ellos caminaron con Jesús. Jesús les prometió a él que él iba a enviar el Espíritu de verdad, y el Espíritu los iba a enseñar a ellos todas las palabras de Jesús, que son las palabras del Padre. Y ellos recibieron esta revelación del Padre Celestial, que se ve en Mateo 16, que Jesús es el Cristo. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2. Dice que el fundamento de la iglesia, el fundamento donde Jesús está edificando su iglesia, son los apóstoles y profetas. Cristo Jesús, la piedra angular. ¿Por qué? Porque Jesús está edificando su iglesia en las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, Jesús está edificando su iglesia en el fundamento del Evangelio. Es decir, Jesús está edificando su iglesia en el fundamento de Jesús. Hermanos, no podemos edificar la iglesia en otro fundamento, nada más que Jesús. Así que una de las maneras que nos quedamos dedicados a Cristo Jesús es mantener dedicado a sus palabras, y eso quiere decir corporativamente como iglesia, todo lo que hagamos tiene que ser centrado en la palabra de Dios. Todo debe de ser centrado en las Escrituras. Dios se ha revelado a través de su palabra. Y tenemos la palabra de Dios escrita para con nosotros. Lo que dice la Biblia es lo que dice Dios. Desobedecer las Escrituras es desobedecer a Dios. Y tenemos que fundar la iglesia en la palabra de Dios. Pero también esto requiere nosotros individualmente escuchar de Dios. Y en el tiempo privado, devocional, necesitamos leer la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios, porque esta es la manera que Dios se ha revelado. Y Él ha escrito esto para nosotros, para conocer quién es Él, para conocer su plan de Génesis, Apocalipsis. Yo sé que hay algunas cosas que son difíciles para entender. Si tenemos un plan de lectura que comienza en Génesis, estamos leyendo en Génesis y es muy interesante. Entonces llegamos a Éxodo, y Éxodo ahí Dios está redimiendo su pueblo de una manera increíble, y llegamos a Levítico. Entonces preguntamos, pero ¿por qué tanta sangre? Entonces, si
si logramos terminar Levítico, llegamos a Número y decimos, pero ¿por qué tantos nombres? Porque es difícil para entender. Esa es una de las razones que debemos leer la Biblia en comunidad, juntos, unos con otros. Pero también entender que Dios se ha revelado a él. Si tú eres un nuevo cristiano y estás empezando a leer la Biblia, no te desanimes. Dios ha escrito su palabra en lenguaje sencillo. Hebreo es un lenguaje sencillo. Ahora, para nosotros no, pero para el pueblo en ese entonces era un lenguaje sencillo. El griego en que el Nuevo Testamento viene a nosotros no es el griego de los filósofos o de los poetas, es el griego común del pueblo. Fíjense, el corazón de Dios. Él nos ha hablado a nosotros. Yo tengo una nieta de 3 años. Y cuando yo quiero hablar con ella, yo me pongo en la rodilla, ojo a ojo, y hablo con ella de una manera que me pueda entender. Hermanos, tu Padre Celestial te ama de tal manera que Él como se ha puesto en su rodilla y habla con nosotros de manera que podamos entender. Y Él quiere que nosotros todos juntos nos ayudemos unos a otros a entender la palabra. Por eso es que es importante no nada más leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar partes de la Biblia. Es también importante estudiar la Biblia juntos como iglesia. Y si vamos a permanecer dedicados a las palabras de Jesús, una de las preguntas que tenemos que preguntar, no nada más yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy estudiando la Biblia, pero también en la vida de la iglesia común, donde yo me estoy dedicando a las palabras de Jesús. ¿Vieron lo que está ofreciendo la iglesia? Diferentes ocasiones que pueden reunirse para estudiar la Biblia juntos. También el discipulado es usar la Biblia para aconsejar unos a otros. Ustedes que tienen mayor de edad, busquen a los que son más jóvenes y ayúdenlo a ellos a caminar hasta Jesús. Seguir caminando fielmente. Ustedes que son jóvenes, busquen a los que están adelante en sus vidas con Jesús y pregúntenle las preguntas que necesitan respuestas. Ustedes que son jóvenes en su matrimonio, busquen aquellos matrimonios que ya están pasos adelantados. Pídanle ayuda y ayúdenle a ustedes que son de más edad con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer, permanecer dedicado a la palabra de Dios. Si queremos mantener o permanecer dedicados a Cristo Jesús. También, número 2, debemos de permanecer dedicado a la oración. Fíjense el versículo 42, y se dedicaban continuamente. Es una manera de hablar presentemente, pero que sigue. Uno no se dedica en un entonces y ya basta. Es seguir, ser dedicado continuamente, no nada más a las palabras de Jesús, pero a la oración. Y eso es lo que vemos. Recuérdense, eran judíos. Los primeros cristianos eran judíos que creyeron que Jesús era el Mesías prometido a los judíos. Y de Hechos 1 al 7, todos son judíos. Interesantemente, como judíos, pero cristianos, todavía en el sábado iban al templo en la hora de oración. Pero también se reunían en las casas para orar juntos. Los primeros cristianos alababan de la manera que se reunían los sábados en el templo, pero también en los domingos se reunían para hacer las cosas que cristianos han estado haciendo por 2000 años y pico. Leer las Escrituras, compartir el Evangelio, orar unos con otros,
participar en la Santa Cena. Desde el inicio de la iglesia estaban haciendo eso. Y lo que vemos es que se juntaban para orar. Lean Hechos, las veces que se juntan a orar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a Dios. Nosotros no somos independientes. Nosotros dependemos en Jesús. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos orar en el tiempo devocional privado. Debemos mantener listas o tarjetas o algo donde estamos orando por cosas. Ustedes que son padres y tienen hijos en sus casas, quieren mostrar quién es Dios a sus niños. Tomen un tiempo de oración con la familia entera. Y las cosas que necesitan, pídanle a Dios con sus hijos. Y cuando Dios te da respuesta, recuerda a tus hijos, hemos estado orando por esto. Mira qué bueno es Dios, que Él provee todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que ustedes necesitan como iglesia? Deben de orar en su tiempo personal, pero deben juntarse como iglesia en grupos pequeños, parejas, grupos de hombres, grupos de mujeres, corporativamente como iglesia. Una de las cosas que nosotros hacemos es el segundo y cuarto domingo del mes nos reunimos por la noche para un servicio de oración. Y lo que los ancianos quieren hacer es demostrar a la iglesia que todo lo que necesitamos viene de Dios. Y todo lo que tenemos que es bueno, viene de Dios. Y cuando estamos pidiendo al Señor para almas de los no creyentes, estamos orando como iglesia para esas almas, para poder celebrar la salvación del Señor como iglesia y como comunidad. Así que si vamos a permanecer dedicados continuamente a Cristo Jesús, tenemos que ser continuamente dedicados a sus palabras, número 1, a la oración, número 2, y por fin, número 3, a unos a otros, a unos a otros. No podemos decir que somos dedicados a Jesús si no somos dedicados a su iglesia. No podemos decir que amamos a la cabeza si no amamos el cuerpo. Y aquí vemos como Jesús está edificando una comunidad convincente. Aquí dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Comunión es una palabra que quiere decir que compartían todo que ellos tenían junto, que tenían una vivida junta, vivían como familia. ¿Sabes que eso es lo que somos? Hermanos y hermanas. Por eso es que la Biblia usa ese lenguaje, porque Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos se encarnó. ¿Para qué? Para buscar sus hermanos y hermanas menores y salvarnos, para traernos para atrás al Padre. Y lo hizo de manera que fue a la cruz y murió por sus hermanos, para rescatarnos y traernos para el Padre. Y eso es lo que nos hace familia. No que son colombianos, no que somos latinos, pero que somos cristianos. Somos hijos e hijas del Padre Celestial. Jesús es nuestro hermano mayor y somos familia. Adoptados, sí, pero coherederos con nuestro hermano Jesús. Y eso quiere decir que nos cuidamos unos a otros. Entendemos que hay necesidades entre nosotros. Se dedicaron continuamente a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Dice el versículo 43, sobrevino el temor de toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. El poder del testimonio del evangelio a través de los apóstoles
empieza a convencer la comunidad. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, ahí vemos que se reunían en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué comunidad, ¿no? Recuérdense, había miles y miles de judíos que vinieron de sus países a Jerusalén. ¿Dónde se iban a quedar? ¿Qué iban a comer? No esperaban quedarse tanto tiempo, pero algo increíble estaba pasando. Y lo que vemos aquí en la iglesia es que podemos pensar, mira hermano, tu familia se puede quedar con nosotros. No tenemos mucho, pero lo que tenemos es suyo. Yo tengo 2 abrigos, tú no tienes abrigo, mira aquí, toma este abrigo. ¿Por qué? Porque somos familia. Yo tengo 5 hijas. La tercera hija y su marido están estudiando en el seminario como 2 horas y media de nosotros. Ella tiene el nieto que nació hace 3 semanas. Ellos son pobres, son estudiantes, no tienen nada. Yo quiero proveer para ellos. Pero un día ella me explicó que estaba en su apartamento y alguien tocó la puerta. Y cuando llegó a la puerta y la abrió, no había nadie. Pero había un papel que se cayó de la puerta. Abrió el papel y escrito en el papel decía, de tus hermanos de la iglesia, y un cheque por $1,000. Esa es la familia de Dios. Ellos tienen mucha necesidad, pero como padre, qué orgullo yo tengo en esa iglesia. ¿Por qué? Porque están viviendo como familia, como una comunidad. Dios provee para su pueblo a través de su pueblo. Y por eso es que la generosidad que vemos aquí es importante. Hay unos de nosotros que estamos en un tiempo de prosperidad que podemos ser generosos. Y hay otros de nosotros que estamos en un tiempo de necesidad. Y Dios en su providencia nos pone junto en la familia de Dios para proveer y ser generoso y ser humilde y recibir. Porque algunas veces somos muy orgullosos, ¿verdad? Y no queremos recibir la ayuda. Pero somos familia y cuando necesitamos ayuda, necesitamos la fe y la humildad para decir necesitamos. Y debemos de tener la humildad de decir todo lo que yo tengo viene del Señor. Y aquí comparto contigo. Debemos abrir nuestros hogares para unos y a otros. Y cuando vivimos de una manera como la iglesia, seremos una comunidad convincente, que el pueblo dice, pero ¿qué está pasando con esa iglesia? ¿Qué está pasando con esas personas que se aman de tal manera que comparten de lo que tienen unos con otros, que oran unos por otros, que se mantienen dedicados a Jesús y su palabra? Y la vida de ellos es distinta que la vida del mundo. La ética sexual de ellos es algo diferente. Los matrimonios son dedicados unos a otros. Están criando hijos de una manera que los hijos están prosperando bajo esa autoridad.
Esa es una comunidad convincente y ese es mi argumento nada más. Versículo 47. Ellos estaban juntos alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Eso es lo que yo quiero ser parte de una iglesia así. No somos perfectos, pero estamos creciendo. Necesitamos unos a otros. Y mi propósito en estar aquí con ustedes es decir, yo conozco sus iglesias. Yo conozco las iglesias del Redil. Yo sé el amor entre ustedes. Yo sé que muchos de ustedes hacen estas cosas. Yo no tengo un mensaje nuevo. Lo único que yo quiero hacer es animarlos y a decir, permanezcan dedicados a estas cosas. Permanezcan dedicados a Jesús. Permanezcan dedicados a su palabra. Permanezcan dedicados a la oración. Permanezcan dedicados unos a otros. Para que a través de su familia, Dios mostrará su sabiduría al mundo no creyente. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Y Señor, si aquí hay alguien que no tiene esa historia de haber venido a Cristo, que hoy, en este momento, que confiese a Cristo. Si hay alguien aquí que se siente solo y quiere ser parte de una familia, aquí estamos, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer en Cristo. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Nosotros queremos, como el pastor lo acaba de decir, ser esa iglesia que lo tiene todo en común, que lo comparte todo, un mismo espíritu, una misma razón, un mismo propósito. Y nosotros queremos ser esa iglesia. Entonces vamos a cantar en este momento para ir cerrando, para ir asentando nuestros corazones e ir pensando en esa iglesia que queremos ser, que somos y que nos queremos convertir. Una iglesia cada vez más unida al punto de ser una familia en Cristo. Cantamos. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra. Una vez más, somos iglesia. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción.
gracias al Señor por este tiempo que nos permite de aprender, de seguir siendo iglesia. Gracias al Señor por este mensaje. Sentémonos un momento más para ser despedidos en este momento. Las personas que ahora de pronto levantaron la mano, que nos visitan hoy por primera vez, por favor pueden levantar su mano. Quienes nos visitan hoy por primera vez, acá están nuestros hermanos, por allá hay una bienvenida, por allí, ¿quién más? Bienvenida, muy bienvenidos. Bueno, acá están nuestros hermanos con unas bolsitas, acá está nuestra hermana Dilia, pueden acompañarla a ella. Ella va a estar entregándoles información de nuestra iglesia y también va a estar entregando este detallito para ustedes. Sean muy bienvenidos y démosles un aplauso a los hermanos que hoy nos acompañan por primera vez, y también demos un aplauso a quienes nos visitan hoy de otras ciudades por causa de Muestra Cristo. Otro aplauso, por favor. Damos gracias al Señor por ello. Y bueno, ¿qué tal si nos paramos otra vez, nos ponemos en pie y ahora sí somos despedidos para este tiempo? Amado Señor, gracias por la oportunidad que hoy nos da, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias por nuestro hermano Juan, que hoy nos visitó. Señor, gracias por traerlo. Te pedimos, Señor, que lo lleves, lo devuelvas con bien a Estados Unidos, con su familia. Te pedimos, Señor, que lo guíes, lo protejas en todo el transporte, todo lo que tiene que ver con aviones, la de vuelta a su lugar de origen. Ayúdalo, Señor. Bendito seas. Gracias por él y su preparación para este sermón. Señor, te pedimos que nos podamos dedicar a ti, Señor, como nos hablaba el hermano. Que por favor nos dediquemos a ti, Señor, que nos salvaste. Ayúdanos, Señor, porque presumimos de tu gracia con tanta facilidad, Señor. Nos acostumbramos, nos alejamos, recordamos la vulnerabilidad de él cuando hablaba, Señor, que ese primer amor, Señor, que conocimos y que nos enamoramos y fue un momento tan hermoso y que recordamos con tanta alegría. Cuánto, Señor, nos pasa de que quizás tristemente esto va pasando, y cuánto necesitamos de tu palabra para recobrar ese primer amor. Señor, guíanos para seguir caminando en ti, para caminar en ti en permanecer dedicados a la oración, a tu palabra y en estar unidos los unos con los otros, a ser iglesia, lo que somos ahora y que necesitamos de tu palabra para estar recobrando y caminando, Señor, en arrepentimiento y fe, y recobrando, Señor, esto tan valioso a lo que tú mismo nos has sumergido, que es ser iglesia. Gracias por ese regalo y que lo recordemos durante toda la semana. Bendito sea, Señor. Gracias por este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Quedamos despedidos. Recordemos, afuera tinto y aromática, yo me sumo. Hay empanadas, hay cremas y hay combos también para que pregunten allá y para que compartamos.